El motor del Bentley Continental vibraba suavemente mientras era acariciado por las manos, como un animal de alta calidad que muestra familiaridad con su cuidador. Jimena Ramírez acomodó el espejo retrovisor para ver el reflejo de sus propios ojos. Antes de presionar el pedal del acelerador, los caminos se presentan sombríos y llenos de desafíos. En Guadalajara, la mañana resplandecía con una luz dorada que acariciaba las elegantes residencias de las lomas, como si el sol quisiera lucir orgulloso de su selecta clientela. Le prometió a su padre que sería solo por un corto tiempo. Sus manos curtidas por el trabajo manual rozaban el volante de piel italiana. La enfermedad de su padre apareció de repente, como esas tormentas estivales que lo arrasan todo. Don Roberto Ramírez, quien durante 2 décadas se desempeñó como el conductor más fiel de la familia Herrera, se encontraba actualmente combatiendo una neumonía que lo mantenía postrado en cama. Ejerciendo la profesión de mecánica y con un espíritu rebelde innato, había decidido aceptar temporalmente este empleo por un único motivo. Las cuentas del centro médico no se liquidarían automáticamente. Ante ella se desplegó el portón de hierro forjado de Villa Herrera, como si fueran las puertas de un universo ajeno a su experiencia. Aparcó con una exactitud milimétrica justo enfrente de la escalera de mármol. Tomó una profunda bocanada de aire. Erguida se mostraba la majestuosa mansión, con sus elegantes columnas de estilo neoclásico y grandes ventanales que parecían capturar el firmamento. Era la hora de comenzar el espectáculo, pensó mientras acomodaba su gorra negra sobre su cabello alborotado. Al descender del vehículo, notó una mirada intensa que le abrazaba la parte de atrás del cuello. Giró de manera automática. En el segundo piso, en el balcón, un hombre la miraba fijamente. El nombre de pila es León Herrera, el sucesor, la optimización para motores de búsqueda, el inalcanzable. A pesar de la distancia, Jimena percibió la fuerza de esos ojos de tono ámbar que la observaban con una combinación de interés y desprecio. El impecable traje oscuro resaltaba frente a la impecable camisa blanca. Su melena oscura, un tanto alborotada por el viento, le confería un toque de rebeldía moderada. Entonces, eres la hija de Roberto, ¿verdad? Mientras avanzaba por las escaleras, se escuchaba claramente su profunda voz resonando con cada paso que daba. No se trataba de una pregunta, sino de una valoración. El nombre de Jimena Ramírez. Sin dudarlo, él alargó su brazo. Con certificación en mecánica y actualmente al volante. El león no prestó atención al gesto y simplemente la observó detenidamente de arriba abajo. Unos vaqueros ceñidos, una camisa blanca con las mangas remangadas y unas manos que narraban experiencias de esfuerzo laboral. ¿Podrías hablarme sobre el funcionamiento de los automóviles? ¿Tienes la intención de manejar automóviles que superan el valor de toda tu formación académica? En los labios de Jimena se formó una sonrisa astuta. Expresó con cortesía a señor Herrera que los bebés se comunican con ella, asegurándole que sus vehículos estarán protegidos con ella más que su ego con esa postura. La quietud que vino después resultó impactante. Los ojos de León se entrecerraron, haciendo que Jimena sintiera un escalofrío al pensar que tal vez había ido demasiado lejos. Sin embargo, sucedió algo inesperado. La comisura de sus labios se curvó levemente, como si insinuara una sonrisa. Él susurró, más para sí que para los demás, un simple curioso. Jamás Doménico se dirigiría a mí de esa manera. No me llamo Doménico y no tengo intención de ser como él.
El instante se vio interrumpido por el ruido producido por unos tacones golpeando el suelo de mármol. Una mujer de gran atractivo se acercaba hacia ellos con la resolución de un proyectil teledirigido. Amor, la directiva ha estado aguardando tu videoconferencia durante 5 minutos, León. Era como si su voz fuera dulzura, derramada en medio de la frialdad. Regina Valverde, experta en estilismo y comunicación corporativa en Herrera Motors, analizó a Jimena con la exactitud de un láser de alta tecnología, identificándola de inmediato como un riesgo de nivel B. Aunque sea pequeño, resulta bastante irritante. ¿Quién es esta joven?, preguntó León con su habitual tono de autoridad. Es la descendiente de Roberto, contestó. Ella estará a cargo mientras él se restablece. Regina esbozó una sonrisa, pero sus ojos no reflejaron alegría. ¿Qué has pensado, León? La actitud que mostraba indicaba todo lo contrario. Dirigió su mirada hacia Jimena. Si conoces la ubicación, los uniformes se encuentran en la lavandería. Jimena mantuvo su rostro impasible mientras ansiaba regresar a su taller, donde el aroma a gasolina y el sonido de herramientas creaban una atmósfera más sincera que cualquier conversación en Villa Herrera. Estoy familiarizada con esta residencia, señorita Valverde. En mi infancia, mi papá me llevaba en varias ocasiones. Tras comprobar la hora en su elegante Patek Philippe, cuyo valor superaba el del piso de Jimena, León se encaminó hacia la puerta. Regina, por favor, cambia la fecha de la videoconferencia. Recién me di cuenta de que hay algo que debo resolver. Detuvo su paso y clavó la mirada en Jimena. Eres tú. Pon la Ferrari a punto. En 10 minutos nos vamos. ¿Prefieres la F8 Tributo Roja o la 812 Superfast Gris?, inquirió Jimena, incapaz de disimular la chispa en su mirada. La sorpresa se reflejó en el rostro de León cuando posó sus ojos en ella. La veloz. Espero que tengas la habilidad de controlarla tan eficazmente como reconocerla, por tu propio beneficio. Mientras León se adentraba en la mansión, Regina se aproximó a Jimena, su fragancia francesa envolviéndolas en una atmósfera sofocante. Consejo sobre reparaciones de automóviles. En este planeta, individuos como tú pueden ser sustituidos. Es importante recordarlo. Jimena mantuvo su mirada fija. En el mío, señorita Valverde, los vehículos como los que conduzco son realmente memorables. Cada individuo posee su propia personalidad. Decidió detenerse estratégicamente. Hay individuos que poseen alma, a diferencia de ciertos individuos. La atmósfera entre ellas se volvió tan tensa como un cable a punto de ceder. En ese instante, el estruendo del motor de un Ferrari arrancando resonó a lo lejos. En la entrada se presentó León, luciendo una chaqueta de cuero sobre su atuendo y unas gafas oscuras que escondían sus ojos. Exclamó en voz alta que tenía que encontrar al hijo de Doménico. Jimena se dirigió hacia el garaje, donde le aguardaba el feroz y potente automóvil italiano. Su corazón palpitaba con intensidad, mas no a causa del temor. ¿Quién iba a imaginar que en su jornada inicial como conductor tendría que controlar 800 caballos de fuerza? Podría ser incluso el individuo más inaccesible de Guadalajara. El Ferrari 812, a gran velocidad, la carretera era consumida por el vehículo como si fuera una fiera voraz. Los 800 caballos de fuerza rugían con intensidad, mientras Jimena los guiaba con destreza, controlando cada acción con una precisión que desafiaba las expectativas. Mientras conducía, León contemplaba sus manos en el volante, viendo cómo sus dedos se movían hábilmente entre las marchas, mostrando la gracia de un pianista y la determinación de un guerrero.
Un repentino cambio de dirección lo sacó de su ensimismamiento. ¿Acostumbras manejar de esta manera siempre?, inquirió agarrándose discretamente al asiento. ¿Sintiendo miedo, señor Herrera? Una pícara sonrisa se dibujó en el rostro de Jimena al tomar velocidad en una curva. Creía que individuos como usted se interesaban en experiencias intensas. Individuos como yo evaluamos riesgos en lugar de buscar problemas, sin razón alguna. La vista de la ciudad de Guadalajara se iba convirtiendo poco a poco en una mezcla difusa de tonos luminosos y colores. Los tonos rojizos del atardecer se desplegaban en el cielo, creando la sensación de infinitud. ¿Qué tuviste en cuenta al decidir que sería yo quien manejaría tu preciado auto italiano? Por un momento, el león permaneció en silencio. Los ojos, sin las gafas opacas, observaron detenidamente el rostro definido de Jimena. Al final, contestó: curiosidad. Quería comprobar si tus habilidades estaban a la altura de tu reputación, o si solo eran meras promesas. ¿Y bien? El fallo aún está siendo discutido. El sonido alegre de Jimena resonó en todo el automóvil. Un auténtico sonido que destacaba entre las risas fingidas que León acostumbraba a escuchar en sus reuniones sociales. «Háblame», prosiguió ella, acelerando a toda velocidad con un gesto ágil. ¿Cómo se experimenta poseer todo esto sin haberlo conseguido por mérito propio? Los vehículos, la compañía, el apellido. La actitud de León se volvió más firme. ¿Piensas que estoy al frente de una empresa de gran valor solo por mi nombre de familia? Cada éxito, cada acuerdo, cada avance lleva mi esfuerzo impreso. Sudor fresco, susurró. Existen diversas formas de lucha, Jimena. Unas utilizan llaves inglesas como herramientas de trabajo, mientras que otras aplican tácticas que garantizan la contratación de cientos de empleados, entre ellos tu padre. La tensión entre ellos era palpable, como la cuerda de un violín a punto de romperse. Ninguno retrocedía, ninguno desviaba la vista. León interrumpió el silencio al preguntar sobre el contenido de la próxima salida, señalando que estaban llegando tarde. La imponente silueta del Hotel Mansión Real se destacaba en el cielo oscuro de la noche. Los 50 niveles de vidrio y metal reflejaban las estrellas como un inmenso espejo. Al detener el coche frente a la entrada principal, Jimena se encontró con un grupo de valet parking esperándola. Sorprendida, preguntó sobre la identidad del lugar, sintiéndose desubicada de repente. León contestó mientras se acomodaba la vestimenta, mencionando la revelación del último modelo eléctrico de la empresa rival. Es fundamental que me mantenga al tanto de sus avances. Un adolescente vestido con el uniforme se aproximó para tomar las llaves. Sin embargo, León las rechazó con un movimiento de cabeza. Jimena se vio sorprendida cuando anunció que su conductora se ocuparía directamente. «Aguárdanos en el estacionamiento exclusivo». Mientras eran acompañados por el valet, Jimena percibía cómo las miradas de sorpresa y envidia se dirigían hacia ellos. Su vestimenta casual resaltaba como un elemento discordante en un entorno elegante. Con premura, expresó en voz baja: «No puedo presentarme de esta manera». León añadió: «Me veo como una mecánica que maneja Ferraris mejor que varios ejecutivos». «Estás en lo correcto. Los jeans no son apropiados para esta ocasión». Después de aparcar, León la llevó por un acceso lateral hasta una suite exclusiva en el hotel. Mostró un armario empotrado donde se guardaban vestidos de diferentes tallas. «Siempre hay alternativas de último momento gracias a Regina», mencionó mientras indicaba el armario. «Dispones de 10 minutos».
Él interrumpió diciendo que ella quería que se vistiera como su asesora de imagen y que eso era lo que esperaba. Si no te importa, puedes quedarte en el coche hasta entonces. Al cerrarse la puerta a sus espaldas, Jimena observó las prendas con un sentimiento que combinaba enojo y fascinación. Al final, optó por un vestido negro, discreto pero sofisticado, que realzaba su silueta como si hubiese sido creado especialmente para ella. La imagen reflejada en el espejo apenas era familiar para él. El pelo se liberó, cayendo en desordenados rizos sobre sus hombros. Optó por darle un toque de color a sus labios, como único detalle de su maquillaje. Al salir, se topó con León charlando por celular en el pasillo. En el momento en que sus miradas se cruzaron, todo a su alrededor se esfumó. Guardó el teléfono con calma, manteniendo su mirada fija. «¡Qué cambio tan sorprendente!», susurró, extendiéndole su brazo. «A pesar de que debo reconocer mi preferencia por la mecánica. Usted y yo somos idénticos, señor Herrera. Simplemente modifico el empaque». En el ático, la sala rebosaba de movimiento y energía. Entre las copas de champán y las proyecciones holográficas del nuevo automóvil, se podía ver a ejecutivos, diseñadores y periodistas especializados desplazándose. Jimena mostraba un interés evidente en cada aspecto técnico, absorbiéndolos con fascinación. Al preguntar León su opinión, le ofreció una copa de vino tinto y él mencionó que el sistema de enfriamiento de las baterías no es adecuado. El calentamiento excesivo está asegurado antes de recorrer 80.000 kilómetros. Una ceja arqueada con precisión reveló su asombro. Increíble evaluación viniendo de alguien que solo ha presenciado un holograma. Los motores no engañan, señor Herrera, se comunican en su propio idioma. León, rectificó él, me parece que te has ganado el privilegio de dirigirte a mí de manera más informal. La dinámica entre ellos experimentó un ligero cambio, como si una barrera invisible empezara a desvanecerse. Las charlas alternaban entre lo técnico y lo personal, revelando similitudes sorprendentes y contrastes que, de cierta manera, se complementaban. En ese momento, Regina surgió entre la muchedumbre, luciendo un vestido rojo que atrajo todas las miradas hacia ella. Al reconocer su vestido en el cuerpo de Jimena, sus ojos se entrecerraron. «Querido León, he estado buscándote por todos lados», dijo, haciendo caso omiso de Jimena. «El director ejecutivo de Electra Motors desea tener una charla privada contigo». «Me encuentro ocupado en una plática», contestó él, sin apartar la vista de Jimena. «Un diálogo que puede postergarse», insistió Regina, colocando su mano en el brazo de León. «A menos que tu conductora temporal posea datos más relevantes que un acuerdo de 100 millones. El silencio que vino después era tan denso como el plomo. Jimena susurró al fin. «Ve. Solo me encargo de manejar, ¿te acuerdas?» Después de que León se marchó, Regina se aproximó con una sonrisa tan cortante como la hoja de un cuchillo. «Ese atuendo te sienta de maravilla, pero no te equivoques, cariño. Tu propósito es manejar vehículos, no conquistar al propietario. ¿Temor a la rivalidad?» «Rivalidad», rió Regina con un sonido claro y brillante. «Eres un antojo temporal. El león regresa siempre a su hábitat, donde se encuentran individuos como yo». Antes de que Jimena pudiera contestar, León volvió con un semblante grave. «Es hora de marcharnos», declaró. «¿En este momento? ¿Hacia la residencia?», cuestionó Jimena, desconcertada por la premura. «Negativo», contestó, sujetándola del brazo. «Dirígete a mi embarcación en el lago Chapala. Tengo algo que quiero enseñarte».
Un grupo de nubes púrpuras se agrupaban sobre la superficie del lago Chapala, pintando el anochecer con un aire de teatralidad casi exagerado. El agua, generalmente tranquila, empezaba a moverse con suaves ondas que acariciaban los lados del imponente yate de 25 metros, navegando con elegancia entre las sombras que se iban haciendo más profundas. En la proa se encontraba Jimena, el viento moviendo los pliegues del vestido que llevaba prestado y alborotando su melena. Sus dedos rozaban suavemente la barandilla de teca brillante, con el mismo respeto que tendría al acariciar un motor recién renovado. ¿Es la primera vez que estás en un yate?, preguntó León, mientras el sonido del hielo chocando contra el cristal resonaba en el ambiente. Es la primera vez que estoy en uno sin tener que hacer reparaciones, admitió ella, tomando la copa de whisky que él le tendía. Mientras se recargaba en la barandilla a su lado, León esbozó una sutil sonrisa. La corbata de él no se encontraba, y los primeros botones de su camisa estaban sin abrochar, mostrando un poco de piel bronceada. Jimena, con curiosidad, rectificó, no decepcionada, intrigada, mientras tomaba un trago de su bebida. El líquido de color ámbar acarició su garganta con una sensación placentera. Esta nave no resulta adecuada para sorprender a tus acompañantes durante los días libres. ¿Realmente te identificas de esa manera? Se enfrentaron con la mirada, desafiante y sincera. Soy la hija del conductor, y me pregunto por qué el hijo del jefe me trajo al centro del lago más extenso de México justo cuando se avecina una tormenta. Un destello repentino iluminó el cielo por un instante, enfatizando sus palabras con una precisión llena de dramatismo. El estruendo que llegó después resonó en el interior de los dos. León propuso, «Acompáñame», mientras ofrecía su mano. Llevó a ella hasta la sala de motores, un lugar impecable donde dos motores marinos de la marca Caterpillar brillaban bajo la iluminación de luces LED. La habitación no era lo que Jimena esperaba. En lugar de ser un espacio oscuro y con olor desagradable, resultó ser un lugar lleno de tecnología, parecido a una nave espacial. León le dijo a Jimena que su padre era un coleccionista de arte, mientras ella admiraba con fascinación todas las máquinas. Esta es mi preferencia. Jimena se aproximó con respeto a los motores, manteniendo sus dedos cerca de las superficies brillantes sin atreverse a tocarlas. ¡Qué belleza!, murmuró. Sistemas de inyección directa turbo-diésel adaptados para mejorar el desempeño en el agua. Deben lograr una velocidad de 40 nudos en aguas tranquilas, afirmó él, mostrando verdadera admiración. ¿Cómo lo averiguaste? Ya te mencioné que los motores me comunican, indicó señalando unas alteraciones apenas visibles. Sin embargo, estos han sido adaptados a medida. Este empleo no se desarrolla en una planta industrial. Realicé las modificaciones personalmente. La revelación inesperada de la confesión sorprendió a todos. Jimena observó a la persona de manera diferente, encontrando aspectos desconocidos detrás de la imagen del profesional pulcro. Así que no eres solamente un traje que firma documentos. Tú eres mucho más que una mecánica con actitud. De repente, la embarcación comenzó a balancearse. La tempestad se presentó con mayor celeridad de lo anticipado, con vientos fuertes golpeando el barco desde diversas direcciones. Jimena propuso regresar a la costa, agarrándose a la barandilla, cuando otro movimiento los hizo perder el equilibrio. El León movió la cabeza de un lado a otro en señal de desaprobación.
Resulta imposible surcar el mar en medio de estas olas. Será necesario anclar y aguardar a que transcurra. Poco tiempo después, el despiadado combatía contra la ira desenfrenada del lago. La lluvia azotaba los amplios ventanales de la cabina principal con fuerza, como si intentara destrozarlos, mientras el viento rugía como una bestia enloquecida. Jimena bromeó sobre la planificación de citas, mientras vertía más whisky en los vasos. Desafiante, se acercó a él y cuestionó si aquello era realmente una cita. ¿Acostumbras llevar a todas tus empleadas a caminatas nocturnas justo antes de una tormenta? Quedaron con los rostros muy cerca, separados por apenas unos centímetros. El perfume de León desprendía un olor a sándalo que se fundía con la fragancia de la lluvia y la electricidad que se colaba por las ventanas entreabiertas. Él susurró que solo desafiaba a aquellas que no temían las repercusiones. ¿Cuáles serían las posibles repercusiones que tendría que considerar? Un nuevo destello iluminó la cabina, proyectando sombras intensas en sus caras. La energía eléctrica no solo provenía de los cielos. La intensidad de su conexión era evidente y no podía ser ignorada. León confesó que era la primera ocasión en la que llevaba a alguien allí, su voz apenas perceptible entre el estruendo de la tormenta. Después de titilar, las luces se extinguieron, sumiéndolos en una semioscuridad interrumpida solo por destellos esporádicos de relámpagos y una débil luz de emergencia. Él señaló hacia la consola de control, explicando: «Es el generador de respaldo». Un nuevo temblor, más intenso que los anteriores, arrojó a Jimena contra su pecho. Mientras se agarraba instintivamente a los hombros de León, él colocó sus manos en su cintura para mantenerla equilibrada. El transcurrir del tiempo se detuvo de repente. Las respiraciones, aceleradas por la emoción, coincidieron en el estrecho lugar que los dividía. Jimena tenía unos ojos oscuros y profundos, semejantes a un lago agitado, que se posaron en los labios de León. Él sugirió verificar los amarres en un susurro, sin intentar alejarse. «Sería conveniente», decidió ella, sin moverse en absoluto. En el instante en que el relámpago iluminó la escena, se percibió un anhelo tan intenso en la mirada de los dos personajes que parecía capaz de encender incluso el agua. El león se aproximó poco a poco. Su respiración se fundió con la de la mujer. Justo en el momento en que sus labios casi se tocaron, un sonido estridente interrumpió el momento mágico. León se apartó de golpe y se apresuró hacia los controles. «Nos hemos quedado sin un ancla. Ante la posibilidad de perder la otra, seremos llevados por la corriente». Jimena, recobrando rápidamente la calma, consultó: «¿Cuál es tu requerimiento?». La respuesta fue clara. «Se precisan habilidades en ingeniería marítima», indicó, señalando la escotilla que llevaba a la cubierta inferior. «Y coraje para enfrentar desafíos». En medio de una fuerte lluvia, laboraron en total armonía, garantizando la fijación restante y arreglando un sistema hidráulico averiado. El vestido de Jimena estaba completamente mojado por el agua, ajustándose a su figura y mostrando cada contorno de su cuerpo. Ella afirmó con vehemencia que prefiere el aroma del aceite de motor en lugar de una fragancia costosa, mientras manipulaba una válvula con una destreza digna de un cirujano, entre el estruendo del viento. La sonrisa que recibió de León reflejaba una nueva emoción: admiración sincera. Al volver al interior, temblorosos y completamente mojados, la adrenalina de la situación de emergencia empezaba a desaparecer, revelando una sensación de lucidez incómoda.
León señaló que el camarote principal se ubica al final del pasillo mientras le entregaba una toalla. En el armario hallarás prendas secas. ¿Y contigo? Optaré por el camarote de invitados. Confundida por la repentina separación, Jimena lo miraba fijamente. Se preguntaba qué estaba ocurriendo, ya que hace tan solo 5 minutos estaban a punto de... Justo en ese momento, León acarició su melena húmeda con la mano. Cometí un equívoco. Jimena, nuestras realidades no se alinean y tengo la regla de no entablar relaciones con personal subordinado. Las palabras impactaron con más fuerza que cualquier oleaje. Jimena rectificó la postura de su espalda. El orgullo actuó de inmediato para restaurar los muros que se estaban desmoronando entre ellos. Expresó con frialdad formal: «Comprendo completamente, señor Herrera. Es simplemente el paso del tiempo cumpliendo su propósito». Al día siguiente, con la salida del sol borrando los últimos rastros de la tormenta, León contemplaba en silencio a Jimena en la parte delantera del barco. Había tomado una decisión firme. Sin rodeos, declaró: «A partir de mañana, serás la chófer personal de mi madre. Considero que sería lo más adecuado para ambas partes». Transcurren 4 jornadas. Han pasado 4 días desde la tormenta en el lago. Jimena arregló los guantes blancos del atuendo que le correspondía llevar como chófer personal de doña Mireya Herrera. Sapió. La piel le molestaba por la tela almidonada, tanto como el alma le molestaba por el recuerdo de esa noche. Frente a la entrada lateral de Villa Herrera, el reluciente Lincoln Navigator negro aguardaba bajo los rayos del sol de la primavera. Jimena repasó en su mente las actividades programadas para el día. La cita para el spa es a las 10 de la mañana. Voy a almorzar en el club rural a la hora de la 1. A las 4 de la tarde iremos al hogar de ancianos. Buenos días, mi querida. Los pensamientos de la persona fueron interrumpidos por la agradable voz de doña Mireya. A pesar de tener 60 años, mantenía una elegancia que llamaba la atención y una gentileza que desafiaba las ideas preconcebidas sobre la élite. «Saludos, distinguida dama». Con un movimiento suave, Jimena desbloqueó la puerta trasera. «De ninguna manera. Hoy tomas asiento a mi lado». Con una destreza impresionante, Mireya se movió con rapidez al asiento del acompañante. No me gusta conversar con alguien que solo muestra su nuca, incluso si es atractiva». Durante el camino hacia el spa, disfrutamos de charlas amenas y risas esporádicas. La señora Mireya resultó ser una persona cautivadora para Jimena, con historias que abarcaban desde su participación como activista en la universidad hasta sus experiencias conduciendo motocicletas en su juventud. Mientras caminaba por el casco antiguo, mencionó que su hijo le había informado de que eres experta en mecánica. El lugar donde adquirí mis habilidades fue gracias a mi madre. La contestación generó un gesto de sorpresa en Mireya. Antes de su fallecimiento, laboraba en una planta de fabricación de piezas para automóviles. Me ha enseñado a preferir las máquinas sobre las personas, ya que considera que las máquinas son previsibles. Las personas... Mireya no terminó la oración, mientras miraba la expresión tensa de Jimena. Refiriéndome a individuos impredecibles, mi hijo ha estado inaguantable últimamente. Sus palabras son escasas en comparación con sus gruñidos. Jimena apretó con fuerza el volante, notando cómo sus nudillos se volvían pálidos. Comentó en voz baja: «Tal vez tiene malestar estomacal por comer tanto caviar». El sonido de la risa de Mireya resonó en toda la habitación. «Me caes bien, jovencita. Posees la misma pasión que yo tenía cuando era joven». Al llegar al exclusivo spa Esencia Divina, Jimena se quedó dentro del coche, dibujando bocetos de motores en su libreta
mientras aguardaba. Los trazos se volvían cada vez más enérgicos, mostrando la frustración que crecía dentro de él. Se dice que el papel lo soporta todo. El tono profundo de León la tomó por sorpresa. Permanecía de pie al lado de la ventanilla, impecable en un traje gris claro, con una mirada indescifrable detrás de sus lentes de sol. También tolera falsedades y justificaciones, replicó ella, cerrando de golpe el bloc de notas. Según mi madre, te has integrado bien en tu nueva posición. ¿Has venido hasta acá para una revisión de desempeño laboral? Un músculo en la mandíbula de León comenzó a latir. He venido a recoger unos papeles que mi madre tiene que firmar. ¡Qué coincidencia tan oportuna! La ausencia de sonido entre ellos resonó con pensamientos no expresados. Al final, León se quitó las gafas, mostrando unos ojos fatigados con señales de insomnio. Con una actitud fría y medida, mencionó: Regina estaba en lo cierto. Te sientes molesta porque me distancié de ti. La referencia a Regina fue como echar sal en una herida reciente. Al descender del vehículo, Jimena lo miró desafiante, levantando la barbilla. El papel de tu asesora de estilo debe centrarse en coordinar tus corbatas con tus pañuelos, no en interpretar lo que no entiende. ¿Cuál es la parte que no entiende con precisión? Que ciertos individuos ponen la dignidad por encima de los beneficios. Ambos se miraron fijamente en un desafío silencioso, del que ninguno estaba dispuesto a retroceder. La tensión entre ellos se podía sentir casi físicamente, como un lazo invisible que se estiraba al máximo. León, mi amor, qué inesperado es verte en este lugar. Regina se presentó de repente, su sonrisa cuidadosamente planeada moviéndose entre ellos, como una serpiente en un campo de nieve. Se agarró al brazo de León, con confianza cercana. Le estaba contando a Jimena sobre los arreglos para la gala benéfica, con una amabilidad fingida. León, será el lugar de celebración este año, y queremos que todo salga impecable. Enhorabuena, contestó Jimena mientras se alejaba hacia el coche. Ojalá halles un vestido que se adecúe a tu aura de elegancia. La expresión de Regina se volvió rígida. Le dijo a la otra persona que estaba confundiendo la superioridad con el hecho de pertenecer, de forma natural, a ciertos grupos selectos. No todos estamos destinados a destacar en los mismos lugares. León miraba atentamente el intercambio, con una expresión enigmática. Jimena respondió diciendo que su entorno estaba manchado de grasa y olía a independencia. Me resulta más favorable que vivir en una jaula de oro. León, ¿vas a permitir que tu empleada se dirija a mí de esa manera? La intervención de León se vio interrumpida cuando doña Mireya hizo su entrada, saliendo del spa con un renovado vigor. Expresó con entusiasmo fingido: Regina, qué casualidad tan agradable. Estaba hablando con mi terapeuta corporal sobre la urgencia de encontrar a alguien que pueda reestructurar mi calendario de compromisos sociales. Con toda tu trayectoria, seguramente podrías sugerirme a alguien de nivel inferior. Por supuesto. No tengo los recursos para contratar a alguien como tú. La tensión se calmó por un instante cuando Mireya intervino, lanzando un rápido guiño a Jimena antes de dirigirse hacia el coche. Hasta la cena, querido. Siempre es un gusto contar con Regina. A lo largo de la jornada, Jimena mostró una actitud profesional que ocultaba sus emociones turbulentas. Cada instante junto a doña Mireya mostraba a una mujer que había educado a un hijo totalmente distinto al hombre que ahora la rechazaba como una molestia inoportuna. Durante el viaje de vuelta, Mireya expresó:
¿Sabes cuál es la parte que más me entristece de hacerme mayor? Observar cómo los hijos cometen los mismos errores que pensabas haberles enseñado a evitar. Al caer la tarde, al estacionar su coche en Villa Herrera, la determinación se hizo clara en la mente de Jimena. Avanzó con determinación hacia la oficina del encargado. Sin rodeos, declaró que tenía la intención de renunciar. El contrato temporal de la señorita Ramírez finalizará en el momento que yo determine. Mi padre ya cuenta con alguien que le brinde cuidados. Mientras tanto, yo debo ocuparme de mi taller. Al abandonar su lugar de trabajo, se encontró con Regina, quien la miraba con una sonrisa de victoria. «Por fin has entendido dónde te encuentras», susurró con una compasión fingida. Jimena se paró en seco, girando con calma para encararla. «Siempre elijo mi propio lugar, no el que otros como tú piensan que me corresponde. Solo para que lo tengas claro, no me marcho por sentirme menos que nadie. Decido marcharme ya que merezco algo mejor que recibir solo pequeñas muestras de interés de alguien que no se atreve a reconocer sus verdaderos sentimientos». Regina se quedó sin habla por un momento, después de recibir un fuerte golpe verbal. Al reaccionar finalmente, su voz temblaba de enojo. ¿Piensas que él tenía algún tipo de sentimientos hacia ti? Se trataba simplemente de un ensayo, una curiosidad inusual para alguien cansado de mujeres elegantes. Desde la entrada de la biblioteca, la voz de León resonó en el ambiente con fuerza. «¡Ya basta, Regina!». La ausencia de sonido que vino después resultó abrumadora. Jimena siguió su rumbo hacia la salida manteniendo su dignidad. León la detuvo llamándola a su paso. Sin girar su cuerpo, contestó con una voz decidida y clara. «En ocasiones, estimado señor Herrera, no solo los motores requieren ser arreglados». Con aquellas palabras dichas, cruzó la puerta, dejando a su paso el sonido de unos tacones que resonaban como el cierre de una historia que nunca debió empezar. El taller de Ramírez Anquijas se ocultaba en una estrecha calle del vecindario de Santa Tere, rodeado de pequeños comercios de alimentos y panaderías locales. Aunque no lucía tan impecable como las sedes oficiales de ventas de autos, la hilera de vehículos aguardando servicio evidenciaba una reputación forjada en base a la calidad y la transparencia. Mientras Jimena se encontraba ajustando la configuración de un Volkswagen clásico, percibió el susurro asombrado de sus discípulos. Al alzar la mirada del motor, se topó con una escena inverosímil. León Herrera cruza el límite de su universo vestido con unos vaqueros y una camisa casual. Después de dimitir, León parecía llevar una eternidad reflejada en su rostro durante los 5 días siguientes. Su barba apenas empezaba a crecer y su cabello algo alborotado le daban un aspecto de fragilidad que resaltaba frente a su usual impecabilidad. Él expresó sorpresa al enterarse de que tenías un taller, mientras examinaba el lugar con auténtico interés. «Existen numerosos aspectos sobre mí que desconoces». Jimena se secó las manos en un paño, notando las miradas curiosas de sus jóvenes discípulos. «¿Cómo lograste ubicarme?» «Gracias a tu padre». «Desleal», susurró ella con una sonrisa resignada. «¿En qué puedo ayudarte? ¿Tu Ferrari sufrió daños?» «Mi auto de lujo». La respuesta sincera e inesperada tomó a ambos por sorpresa. «¿Sería posible tener una conversación en privado?», preguntó. A pesar de sus dudas, Jimena decidió llevar a León hasta una diminuta oficina ubicada en la parte de atrás. Repleto de superficies, utensilios y una antigua cafetera en ebullición, el área se erigía como el epicentro de gestión de la empresa.
Ella, con los brazos cruzados, añadió que el lugar era diminuto, caótico y sencillo. León intervino para corregirla. Extraordinario. En calidad de propietaria. El elogio surgió entre ellos de manera inesperada y sincera. Su visita a Santa Tere no fue para alabar mi taller. He venido porque no logro sacarte de mi mente. Las palabras surgieron con la intensidad de una revelación guardada por mucho tiempo. Desde tu partida, todo parece estar fuera de lugar. A pesar de la agitación de su corazón, Jimena permaneció imperturbable. ¿Qué comparación tan técnica para alguien de tu perfil? Durante 5 días he estado practicando oraciones. El león se acercó a ella. Ninguna de ellas parecía ser adecuada. ¿La visita a los barrios bajos fue aprobada por Regina? La referencia a la consejera generó una expresión de molestia en León. Regina ya no forma parte de mi equipo de trabajo. Esa misma jornada en que partiste, me despedí de ella. La revelación dejó a Jimena momentáneamente sin palabras. ¿Cuál es la razón? Generó incertidumbre en mí respecto a lo más genuino que he experimentado en mucho tiempo. La energía reprimida se podía sentir en el aire debido a la intensa tensión entre ellos. Cada palabra dicha, cada mirada compartida, cada respiración agitada los llevaba hacia un punto del que no habría vuelta atrás. Venimos de realidades diferentes, León. Como ya mencionaste, dije una falsedad. Se acercó más a ella con un nuevo movimiento. Lo que me causó miedo no fueron nuestros universos. Me di cuenta de que el mío carece de significado si no estás presente en él. La confesión sorprendió a Jimena de repente, como una ola inesperada. Por varios días había erigido barreras alrededor de su corazón lastimado, y en este momento percibía cómo se derrumbaban ante el peso de esa realidad. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Te gustaría que vuelva a trabajar para ti como conductor? ¿Cuál es tu enfoque en cuanto a la reparación de vehículos? Igual que yo. La voz de León se tornó en un susurro cercano y personal. Como individuo que me impulsa a superarme, que me ayuda a crecer, que reconoce mi valía más allá de mi linaje. ¿Qué sucede si las personas comienzan a conversar? ¿Qué sucedería si los accionistas no están de acuerdo con tu relación con alguien como yo? Que se comuniquen y que pongan en venta sus participaciones. Existen aspectos de la vida que no se pueden valorar monetariamente. La separación entre ellos se había disminuido hasta quedar casi pegados. Jimena percibía el calor que salía del cuerpo de León, el olor de su fragancia combinado con algo más instintivo, más fundamental. Poseo un imperio, Jimena, pero tú tienes algo invaluable que no está a la venta: la libertad de ser completamente tú misma. Finalmente, sus bocas se unieron, deshaciendo la tensión que se había acumulado durante días de separación. El beso no fue suave ni cuidadoso. Experimentó una intensa sensación de hambre y desesperación, como si los dos hubieran estado reprimiendo sus deseos durante mucho tiempo. Las manos de Jimena se enlazaron en el pelo de León, mientras las de él exploraban su espalda, acercándola más, sin dejar espacio alguno entre sus cuerpos. El entorno desapareció, quedando solo respiraciones entrecortadas y latidos acelerados. Después de separarse, agitados y confundidos, Jimena apoyó su frente en la de León. Murmuró que aquello era una completa locura, la locura más fascinante. Un carraspeo proveniente de la entrada lo sacó abruptamente de su ensimismamiento. Un joven aprendiz, con una mirada pícara, mostraba una sonrisa traviesa. Disculpe la interrupción,
pero un cliente con un problema en el sistema de refrigeración insiste en hablar exclusivamente con usted, jefa. Jimena, recuperando la compostura, contestó: «Dile que estaré allí en un momento». Al momento en que el joven se esfumó, León agarró las manos de Jimena con ternura. «Debo tomar un vuelo a Los Cabos durante el próximo fin de semana. Les mostramos nuestro más reciente modelo eléctrico en fase de desarrollo». Tomó un momento de silencio, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Acompáñame como mi ayudante, como mi fuente de inspiración». La mirada de León resplandecía con fuerza. «El nombre en clave del automóvil está personalizado para ti. La iniciativa X». La expresión de asombro se reflejó en el semblante de Jimena. «¿Has asignado un nombre a un vehículo en mi honor? He creado un vehículo con tu persona en mente. Fuerte pero humilde. Verdadero y genuino». Con dulzura, el león acarició su rostro. «Hace tiempo que te introdujiste en mi vida sin que me diera cuenta». Entre ellos se encontraba la invitación, llena de promesas y oportunidades. Mientras estaba en su taller, Jimena reflexionaba sobre sus compromisos y la brecha que persistía en la sociedad entre ellos. ¿Cuál será el desenlace al volver? ¿Mantendrás tu opinión al verme a tu lado en reuniones con personas de tu círculo social? La clase que queremos ahora es la que tú decidas para nosotros». Jimena inhaló profundamente, lo que la llevó a tomar una determinación. «Mi presencia está sujeta a una condición. No voy a pretender ser alguien que no soy. Si decido ir, será a la manera en que trabaja la mecánica de Santa Tere». La sonrisa de León iluminó toda su cara. «No desearía que fueras diferente en absoluto». Pasados 3 días, el avión privado de Herrera Motors llegaba a Los Cabos bajo un brillante sol. La presentación del modelo experimental había causado gran interés en el sector automotriz a nivel mundial, con reporteros de 3 continentes reunidos en el lujoso centro turístico junto al mar. Bajo del avión, León lucía elegante en un traje azul oscuro y tomó la mano de Jimena. Había elegido lucir un vestido discreto pero sofisticado, manteniendo su autenticidad. Él le preguntó si se encontraba nerviosa, al percibir su estado de tensión. Jimena admitió sentir un profundo miedo. «Jamás he escapado de enfrentar un reto». Junto a la escalera, un grupo de fotógrafos aguardaba su llegada. Los destellos brillaron como relámpagos al momento en que León, de forma sorpresiva, la presentó frente a los micrófonos. «Quiero que conozcan a Jimena Ramírez, la mente creativa detrás del Proyecto X y la persona que transformará nuestra percepción de los vehículos y del amor». La prensa, sorprendida, pasó de susurros a un aluvión de interrogantes. Los encabezados empezaban a tomar forma en tiempo actual. Heredero de un imperio en la industria automotriz, muestra a la mecánica como su inspiración y compañera. Los encabezados estallaron como luces de colores en el cielo digital. En cuestión de pocas horas, la foto de Jimena y León, bajando del avión, se difundió rápidamente en todas las redes sociales. Los reporteros consumían ávidamente la noticia, que trataba sobre el empresario de la industria automotriz y la experta en reparaciones de vehículos. Ya sea narrado por un individuo o utilizado como una brillante táctica de marketing, se puede considerar un cuento de hadas contemporáneo o una genial estrategia publicitaria. En la historia de la hermosa y la bestia empresarial, el romance traspasa la rutina de trabajo, transformando la monotonía en elegancia. Mientras revisaba los titulares en su tableta, Jimena sacudía la cabeza con asombro. ¿De verdad?
La creatividad en el periodismo está en picada. Desde el balcón de la lujosa suite presidencial del Pacific Paradise Resort, se podía contemplar el mar que se desplegaba como un vasto océano de tonos azules brillantes. Desde atrás, León se aproximó y rodeó su cintura con los brazos. Haz caso omiso de ellos. Mañana tendrán a su disposición otro relato para analizar. Parece que tu junta directiva no está dispuesta a pasar por alto ese asunto. En la pantalla, Jimena indicó un mensaje electrónico. Convocatoria urgente para analizar tácticas de identidad empresarial. Parece que se va a llevar a cabo una intervención. El león agarró la tableta y la colocó encima de la mesa. Mi nombre es lo que identifica a la empresa, no al contrario. Volteó a Jimena hasta situarla cara a cara. Al observar el Proyecto X, entenderán la razón detrás de todo el revuelo que causó. La presentación estaba prevista para esa misma noche. Un evento de lujo con accionistas, miembros de la prensa y personalidades destacadas del sector automotriz. El modelo, guardado con total confidencialidad, ofrecía transformar por completo la industria de los automóviles deportivos eléctricos. ¿Realmente piensas que seré admitido? ¿Acaso no pensarás que soy simplemente un error en tu criterio o un capricho extravagante? Su voz mostraba vulnerabilidad, lo cual contrastaba con la fortaleza que solía demostrar. El león le dio un dulce beso en la frente. A algunos les llevará más tiempo que a otros, pero al final podrán apreciar lo que yo percibo. ¿Qué es lo que observas concretamente? Una dama que comprende el espíritu de los artefactos y ha hallado el sendero hacia el mío. El resto de la tarde se desarrolló rápidamente entre los arreglos necesarios. En la fiesta, Jimena lucía un vestido verde esmeralda, discreto pero sofisticado, que realzaba su tez bronceada y destacaba la profundidad de su mirada. ¿Puedes visualizarte? Al verla salir del vestidor, León se quedó sin poder hablar. ¿Se ve adecuado? ¿Es correcta? ¿Es merecedora de tu universo? Hizo la pregunta de manera jocosa, pero también mostrando cierta inquietud. ¡Qué impresionante es eso! Él finalizó la tarea. Totalmente tú. El área principal del complejo turístico se convirtió en una muestra de vanguardia. Un ambiente que parecía estar bajo el mar se formaba con las luces azules, al mismo tiempo que las pantallas holográficas exhibían datos sobre el desempeño y la sostenibilidad. En el corazón del lugar, cubierto por un velo oscuro que mantenía en secreto su contenido, esperaba el Proyecto X. La llegada de León y Jimena generó un breve silencio que fue seguido por un susurro constante. Mientras avanzaba, mantenía la frente en alto a pesar de percibir la carga de numerosas miradas críticas. León le susurró que sonriera, no por obligación, sino porque despertarían envidia en los demás por lo que compartían. Un individuo robusto, con un rostro serio y pelo gris, se aproximó hacia el grupo. Eduardo Villarreal, quien ha sido mentor de León desde el principio, expresó al evaluar a Jimena sin reservas. Confirmo que los rumores eran verídicos. Tu jugada ha sido valiente, incluso para ti, León. Quiero que conozcas a Jimena Ramírez, una destacada ingeniera mecánica responsable de numerosas innovaciones en el diseño del prototipo. La reacción de Villarreal denotó asombro sincero. Ingeniera, se mencionaba en los informes. Otra actividad que realizo, explicó Jimena, mientras mantenía contacto visual, que su pasión y profesión es la mecánica. Cuando me di cuenta de que tenía la capacidad de perfeccionar lo que ya estaba en funcionamiento,
surgió mi interés por la ingeniería. «Qué interesante», dijo con un tono algo más suave. «¿Estudiaste en la universidad?» «No, soy autodidacta y tengo certificaciones técnicas especializadas», contestó ella sin mostrar arrepentimiento. Mi aprendizaje fue desmontando motores, no estudiando teorías. Antes de que Villarreal pudiera contestar, las luces se atenuaron y un presentador anunció el comienzo del espectáculo. León dio un ligero apretón a la mano de Jimena antes de encaminarse hacia el escenario. El discurso se caracterizó por ser breve, apasionado y enfocado en la idea de un mañana en el que la potencia y la sostenibilidad no se contrapusieran. Al llegar el instante de la revelación, detuvo su discurso con un silencio lleno de intensidad. El origen de este automóvil se dio gracias a la inesperada unión entre tecnología innovadora y conocimientos mecánicos clásicos, creando así un vínculo entre dos universos que parecen estar en extremos opuestos. En medio de la multitud, sus miradas se cruzaron con las de Jimena, como un ejemplo perfecto de conexiones entre personas. La tela oscura se deslizó, mostrando un automóvil con un diseño aerodinámico y dinámico. Su belleza no residía en ser llamativo ni excesivo, sino en la perfección funcional de cada línea. En la garantía de un rendimiento controlado y potente. Me gustaría presentarles el innovador Herrera X1. Sostenibilidad potente, desempeño sin igual. La siguiente fase de la pasión por la conducción. Mientras las pantallas gigantes mostraban las especificaciones técnicas, se desataron vítores y aplausos. La autonomía, la velocidad y los sistemas para recuperar energía generaron sorpresa en los especialistas que estaban allí. Jimena miraba con una mezcla de orgullo y asombro. Contemplar sus conceptos integrados en esa obra maestra de la tecnología resultaba impactante. El león había prestado atención a lo que ella decía. Había apreciado su sabiduría y había convertido charlas informales en ideas concretas. Después de la exposición, en medio de la multitud de inversionistas entusiasmados que rodeaban a León, Jimena se deslizó sigilosamente hacia la terraza. Requería oxígeno, lugar para reflexionar sobre lo que estaba experimentando. El viento del mar rozó su cara como un remedio refrescante. Realmente asombroso, ¿no te parece? La soledad de repente se vio interrumpida por la voz de Villarreal. Me refiero al modelo inicial. Ella estuvo de acuerdo con la revolución. Según León, algunas mejoras en el sistema de enfriamiento se atribuyen a tu creatividad. Observamos problemas parecidos en motores antiguos. En ocasiones, las respuestas del pasado logran solucionar dilemas actuales. Villarreal asintió con gesto reflexivo. Tengo 4 décadas de experiencia en este sector. He presenciado la llegada y la partida de numerosas fuentes de inspiración. No mostraba una actitud agresiva, sino más bien reflexiva. Sin embargo, jamás presencié a León dirigir su mirada a alguien de la manera en que lo hace contigo, ni observé a nadie responder a esa mirada sin quedar cautivado por su linaje. En silencio se quedó Jimena, dudando sobre el significado de lo que le habían dicho. La Junta planeaba votar para suspenderlo temporalmente si esta relación persistía. El corazón de Jimena se heló por completo. ¿Existía? Tras observar el modelo, es poco probable que se lleve a cabo la votación. Una sonrisa fatigada se dibujó en el rostro de Villarreal. Cuando se trata de grandes sumas de dinero, los prejuicios pueden ser flexibles. Al encontrarse una vez más a solas, Jimena experimentó una combinación de sensaciones opuestas: tranquilidad
y inquietud. ¿Esta era la forma en que operaba este mundo? ¿Se resume todo en beneficios y desventajas? Recibió una alerta en su móvil que lo hizo vibrar. Un comunicado desde la ciudad de León. Echo de menos tu presencia en medio de toda esta multitud. Dentro de 5 minutos, búscame cerca del modelo experimental. Hay algo más que te va a sorprender. Al volver al aula, lo vio aguardando con un gesto imposible de interpretar. ¿Cómo te encuentras?, interrogó él al percatarse de su intranquilidad. En pleno proceso. Sé que toda esta situación puede resultar agobiante. De su bolsillo, León extrajo una diminuta llave electrónica. Por eso consideré que sería conveniente contar con una salida de emergencia. Con una expresión de complicidad, indicó el modelo a seguir con una sonrisa. ¿Qué te parece si estrenamos la costa con un paseo exclusivo para nosotros, acompañados únicamente por 200 caballos de fuerza eléctrica? La sonrisa de Jimena creció poco a poco. ¿Quién está al volante? Así lo hizo León, contestando mientras le daba la llave. No se trata ni siquiera de una interrogante. Mientras se acercaban al coche, el celular de León no paraba de sonar. Al observar el monitor, su rostro experimentó un cambio. Los miembros del consejo susurraron para acallar la conversación telefónica. Es posible aguardar. Antes de alcanzar el modelo final, Villarreal detuvo a León en su camino. Comunicación importante del consejo. Si no se resuelven ciertos temas, los inversores asiáticos podrían retirar su financiamiento. León observó a Jimena, atrapado en un limbo entre realidades. Con una expresión amable en el rostro, ella indicó: «Permaneceré a tu disposición una vez hayas finalizado». Mientras Jimena miraba a León marcharse con Villarreal, desconocía que pronto se enfrentaría a la realidad de sus palabras. Desde la entrada de la sala, logró captar trozos de la charla telefónica a través del vidrio. Un mensaje definitivo. La mecánica debe ser separada de inmediato o se debe retirar por completo el financiamiento. León se mantuvo en silencio. Sin embargo, el silencio de él retumbó como un estruendo en los oídos de Jimena. En la madrugada, Jimena estaba guardando sus cosas con gestos exactos y mesurados. La lujosa suite presidencial le resultaba ahora como una prisión dorada que le sofocaba, debido a su excesivo lujo. A través de las ventanas, los primeros tonos del amanecer pintaban el horizonte, anunciando un día distinto que tendría que afrontar lejos de ese lugar. Los ecos de la llamada telefónica resonaban en su cabeza como una canción que le atormentaba. No requería oír lo que León respondió. Tenía el conocimiento necesario sobre el ámbito empresarial para prever cómo terminaría la situación. Los imperios no estaban dispuestos a arriesgarlo todo por romances, por más apasionados que fueran. Colocó la tarjeta llave del modelo experimental sobre la mesilla de noche al lado de un mensaje escrito con una caligrafía segura. Hay senderos que es necesario transitar en soledad. Agradezco la experiencia del viaje. Por favor, proporciona más detalles para poder ayudarte con tu solicitud. El taxi aguardaba en la parte trasera del complejo turístico, alejado de miradas indiscretas y cámaras ávidas de controversias. A pesar de estar separada por varias horas de Guadalajara, su taller, sus discípulos y la existencia que había edificado con esfuerzo la esperaban como un símbolo genuino en medio de la adversidad. En ese instante, León salía de la sala de reuniones con el cansancio de alguien que ha enfrentado una lucha interna intensa. La reunión virtual con los inversionistas asiáticos fue intensa, un desafío para la fortaleza emocional y la perspicacia empresarial. La corbata desordenada y las mangas remangadas
mostraban claramente lo intenso que fue el encuentro. Al entrar en la suite, la calma lo golpeó de repente. En el entorno se echaba en falta algo esencial, algo que irradiaba pasión y sinceridad. ¿Dónde está Jimena? En el vacío resonó su voz. La reseña acerca de la mesita atrajo de inmediato su interés. Observó las palabras una y otra vez con sus ojos, como si la reiteración tuviera el poder de modificar su sentido. Un intenso frío se propagó desde el centro de su ser hasta las puntas de sus dedos. Murmuró un no al comprender la verdadera dimensión del error, repitiendo en su mente el rechazo a lo sucedido. Agarró su celular y comenzó a marcar de manera apresurada. La llamada sonaba una y otra vez, sin obtener contestación. Después de varios intentos, la voz de Jimena en el contestador le devolvió un eco despiadado de todo lo que estaba dejando escapar. Sin demora, León se dirigió rápidamente al estacionamiento, donde el modelo experimental esperaba protegido por las luces de seguridad. Gracias a las llaves maestras, pudo entrar de inmediato. Bajo sus manos, el motor eléctrico cobró vida con un rugido silencioso, reflejando la intensa pasión que lo impulsaba. La carretera junto al mar se desplegaba como una serpiente oscura bajo el cielo, que empezaba a iluminarse. Mientras manejaba, León mostraba una determinación propia de alguien que busca algo más preciado que el destino de su compañía. Las curvas se perdían debajo de las ruedas del Herrera XX1, el cual reaccionaba a cada orden con la misma prisa que el conductor. A una distancia de 90 kilómetros del complejo turístico, vio una silueta al lado de una estación de servicio antigua. Jimena había hecho que el taxi se detuviera para poder estirar las piernas y disfrutar de la vista del amanecer sobre el mar del sur. La figura de ella contrastaba con el cielo rosado al atardecer, siendo la vista más bella que León recordaba haber visto. El prototipo se detuvo con un chirrido preciso que captó de inmediato la atención de Jimena. Con asombro, abrió los ojos y después los entornó con firmeza. ¿Por qué estás en este lugar? Cuando León bajó del coche, ella le preguntó. Buscando incansablemente aquello que no puedo darme el lujo de dejar escapar. Es poco probable que la junta directiva esté de acuerdo con eso. En caso de no estar de acuerdo con mi enfoque, la junta directiva tiene la opción de buscar a otro especialista en posicionamiento web. El león se acercó a ella, reduciendo la distancia que los separaba físicamente. Fue explícito en cuanto a que no estaría dispuesto a renunciar a mis sentimientos por ti por ninguna inversión. La revelación se interpuso entre ellos, llena de sinceridad y fragilidad. ¿Les comunicaste esa información? León afirmó que lo habías apostado todo por el bien de ambos. No representó un peligro, sino la única opción viable. En los labios de Jimena empezó a formarse una sonrisa de incredulidad. ¿Cuál fue el desenlace de los inversionistas provenientes de Asia? Se mencionó que tienen admiración por un individuo que se mantiene firme en sus convicciones. Incrementaron su propuesta con la condición de que seas tú quien supervise de manera directa la instalación de tu sistema de enfriamiento en todas las etapas de producción. La risa de Jimena resonó como un acto de liberación y sorpresa. ¿Estás siendo sincero? En el ámbito empresarial, la integridad es valorada más de lo que solemos pensar. León agarró sus manos con ternura. Aunque hubieran sacado todo el dinero, mi elección habría sido idéntica. El sol se elevaba poco a poco sobre el mar, envolviéndolos en una luz dorada que parecía otorgar una bendición al instante. En la distancia,
Un pescador solitario observaba con interés lo que ocurría a su alrededor. En una estación de servicio antigua, se puede observar a dos personas abrazadas al lado de un coche del mañana, como si el pasado y el porvenir se hubieran encontrado en un punto de unión ideal. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Con su rostro oculto en el hombro de León, Jimena formuló una pregunta. ¿Regresar a Guadalajara, permanecer en este lugar o explorar la península en el vehículo experimental? Lo que prefieras. Tenemos el mundo a nuestra disposición. Esa mujer se apartó un poco. Sus ojos resplandecían con una nueva ocurrencia. ¿Tengo permiso para manejarlo? Con una sonrisa en el rostro, León extrajo las llaves de su bolsillo. Has sido dueño de todo este tiempo. El taxi abandonado se marchó con una generosa gratificación. Poco tiempo después, el vehículo Herrera X1 recorría largas distancias de carretera junto a Jimena, conduciendo y León como su copiloto, admirándola con puro asombro. Expresó él que jamás había presenciado algo tan bello. ¿Cómo es el amanecer en el Océano Pacífico? Siendo completamente libre, siendo auténtico contigo mismo. Alcanzaron un punto de observación natural que se elevaba sobre un precipicio. La vista mostraba extensas playas sin desarrollar, donde el mar se unía con el cielo en la lejanía. Descendieron del automóvil y se dirigieron hacia el borde, donde la vista se extendía sin fin y las oportunidades parecían inagotables. ¿Conoces cuál es la mayor ventaja de los motores? Mientras unían sus manos, Jimena reflexionaba junto a León. ¿Cómo? Es posible desmontarlos por entero, descubrir cada componente, cada unión, cada misterio, y al encenderlos de nuevo, sorprenderse con su fuerza. ¿Qué tal el amor?, susurró León. ¿De qué manera nosotros? Ella hizo la corrección. Mientras observaban el horizonte, el viento movía su melena y veían cómo el porvenir se desplegaba frente a ellos. Dos universos, que jamás deberían haber coincidido, chocaron con la intensidad de dos sistemas estelares destinados a unirse. ¿Podría ser yo quien maneje de vuelta?, inquirió León, con una pícara sonrisa en el rostro. Con un gesto lleno de solemnidad, Jimena entregó las llaves. Si te comprometes a permitirme ser quien dirija tus sentimientos. El hombre afirmó que el volante siempre le había pertenecido, acercándose a ella para un beso cargado de compromisos cumplidos y viajes por delante. Bajo el sol en ascenso de Baja California, el Herrera X1 resplandecía como un símbolo concreto de su pasado. La combinación de potencia y pasión se fusiona de manera impecable con la tecnología y la tradición en una armonía perfecta. Un innovador automóvil surgido de la fusión de dos universos que, sorprendentemente, encontraron que compartían un idioma común desde el principio. La lengua común de los motores rugiendo y los corazones latiendo rápido. La base de tu punto de vista. ¿Desde qué parte del planeta nos estás viendo? ¿Observabas ese romance entre motores y emociones aceleradas desde tu sofá con una taza de café? O tal vez en el transporte público, imaginando tu propio Herrera X1. Comparte con nosotros tus impresiones sobre esta travesía en la que se dejaron atrás las diferencias de clase y los prejuicios. ¿Sentiste empatía por la pasión de Jimena o por la evolución de León? Comparte tu opinión y menciona con quién te gustaría ver esta historia en el cine. Según nuestra querida mecánica, la vida, al igual que los motores de calidad, requiere potencia y orientación para funcionar correctamente. ¿Qué otros relatos quisieras que aceleráramos en compañía?